Chicos, bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, pero primero quiero presentarles a nuestro invitado especial de hoy. Me gustaría presentarles a Pastor Eliud, pastor de jóvenes aquí en la Iglesia La Vid. Gracias, André. Es una alegría poder compartir con ustedes, poder conectarnos a través de este medio, y creemos que este tiempo va a ser de gran edificación para nuestras vidas. Y bueno, chicos, como les dije, hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, ya seas un nuevo convertido o un creyentosaurio, como dicen muchas personas, y ya tengas muchos años dentro de la iglesia, y es evangelismo, pero no cualquier evangelismo. Vamos a tratar el tema de evangelismo en cuarentena. Y bueno, pastor, me gustaría saber su opinión sobre ciertos puntos que queremos tratar justamente hoy día. Y bueno, vamos a dividir este podcast en dos partes. Primero, quiero hacer la pregunta que muchos cristianos, ya sean nuevos convertidos y hasta aún convertidos que ya han tenido tiempo en la iglesia, se hacen. ¿Es necesario evangelizar? Definitivamente, André, el evangelismo surge a raíz de la caída del hombre, ¿no? El día que el hombre pecó, la palabra del Señor dice que eso sucedió, está en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca. Y sin embargo, nuestro Señor, nuestro Dios, Él lanza, ¿no?, la primera profecía sobre la venida de Jesús. Y Jesús vino justamente para darnos salvación, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando de poder llevar las personas nuevamente a Cristo, a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es justamente aquello que hace separación, ¿no?, entre Dios y el hombre. Claro, tengo entendido que muchas personas, para ejemplificar, hacen esta imagen, ¿no? Esta imagen mental de Dios, el hombre y un abismo, ¿no?, gigantesco que significa el pecado. Y obviamente muchas personas no entienden, ¿no?, que ese abismo nos separa de Dios y no hay otra forma, naturalmente hablando, de poder acercarnos a Dios. Hablando del tema de culturas, ¿no? Vemos que hay muchas culturas que tienen, no hay dioses, ¿no? Una forma de llegar a Dios de una manera natural. Pero entonces lo que usted está diciendo es que el evangelismo es la forma en la que Dios llega al hombre. Definitivamente, si nosotros, ya que has tocado el tema de las culturas, creo que todos los estudiantes universitarios, estudiantes del colegio, han podido observar algo particular, ¿no?, en todas las culturas, y es que todas las culturas siempre buscan adorar a algo, ¿no?, o a alguien, a un Dios. Tanto así que las principales culturas, siempre dentro de sus edificaciones, hay una tendencia, ¿no?, que es una edificación piramidal, ¿no?, algo que los conecte, ¿no?, con algo que está ahí arriba, ¿no? Claro. Eso nos muestra justamente el propósito para el cual Dios creó al hombre, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo para que Él se pueda relacionar con el hombre. Entonces, solo que el problema, después que el hombre cayó, pecó, es que el hombre ahora, él intenta relacionarse con un Dios, pero que él lo crea, ¿no?, a su manera, ¿no? Entonces, es ahí el problema, ¿no?, de la religión misma, ¿no? La religión en sí es el intento del hombre por alcanzar a Dios, claro, por conectarse con Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando de esa restauración, ¿no?, que fue rota, quebrada, ¿no?, entre el hombre y Dios por causa del pecado, ¿no? Y evangelismo, pues, nos habla de dar esa buena noticia, ¿no?, que vamos a estar tocando, ¿no? Entonces, ¿qué significa en sí evangelismo? Bueno, literalmente la palabra evangelismo, ¿no?, viene del griego, que es evangelium, ¿no?, cuyo significado son buenas noticias, ¿no? ¿Y cuál es la buena noticia, ¿no? ¿Cuál es el evangelismo que nosotros, o las buenas noticias que en estos días nosotros debemos dar? Y es que la buena noticia es que en Cristo Jesús hay salvación, porque el día que el hombre pecó, el hombre está condenado eternamente a morir, a estar separado de Dios. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados, porque Dios ama tanto al hombre, como dice este pasaje tan conocido, ¿no?, en Juan 3:16, que
dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? El amor de Dios no fue apenas palabras, no fueron apenas una linda poesía tal vez, o entregar algún objeto. Claro, ha sido algo más, ¿no? Exacto, ¿no? El amor de Dios se manifestó en entregar lo mejor, ¿no? Que es entregar la vida de Cristo Jesús, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario, ¿no? Que Cristo Jesús venga a esta tierra? Y es que la palabra del Señor también dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, perdón, ¿no? No hay perdón de pecados, ¿no? Entonces, la paga del pecado es muerte. Entonces, alguien tenía que morir para que haya una salvación. Y el hombre por sí solo, decía André, no puede ser salvo. Puede hacer la más grande obra, ¿no? Que pueda existir en esta tierra, el mayor sacrificio, pero eso no lo va a poder salvar, ¿no? Claro. Entonces podríamos también resumir el Evangelio como Jesús, en otras palabras. Claro, el Evangelio es Cristo, no es Jesús, ¿no? Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, está diciendo, no me avergüenzo de Jesús porque en Jesús está la salvación, ¿no? Claro. Hay un tema muy interesante, a mí me gusta mucho la palabra evangelio en el inglés, que es gospel. Y muy aparte de lo que es la música, ¿no? Que en sí es muy bonita, disculpen. Me gusta porque siempre hacen referencia, ellos no dicen, bueno, se sobreentiende gospel, pero ellos dicen el gospel de Cristo, el gospel de Jesús, en otras palabras, las buenas nuevas de Jesús. Uh-huh. Y es que una de las pocas cosas que Jesús dice a sus apóstoles, sus discípulos, antes de ser arrebatado, él dice, y hablen sobre estas noticias, ¿no? Hablen sobre prácticamente su vida y lo que él vino a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, justamente eso era lo que le quería preguntar, ¿no? Si podemos resumir al final el Evangelio como al mismo Jesús. Claro que sí. El Evangelio es Cristo siendo manifestado a nuestras vidas, ¿no? Por eso es que en Hechos 1:8 nuestro Señor Jesús dice, me seréis testigos, ¿no? Y ser testigo nos habla de poder, hablar de aquello que vemos, de aquello que experimentamos, porque testigo es aquel que ha visto, ¿no? Aquello que Dios puede obrar en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Pero también ser testigo, ¿no? Es manifestar aquello que Cristo puede hacer, ¿no? A través de nosotros, ¿no? Entonces, nuestro llamado para todos, valga la aclaración, no es solamente para algunos, ¿no? Es que nosotros seamos testigos. Y cuando Jesús dice, id, ¿no? Y haced discípulos a todas las naciones, Él no está hablando necesariamente solo a los apóstoles, ¿no? Sino había una gran multitud en realidad ahí alrededor de Jesús, ¿no? Claro, y es ahí donde dice, me seréis testigos, ¿no? En Judea, Samaria, en todas las naciones de la tierra. Eso yo creo que es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando en estos últimos tres podcasts sobre ministerio, sobre propósito, aún dentro de las universidades, ¿no? Y siempre tocábamos que hay un ministerio, hay un llamamiento, el supremo llamamiento que habla la Biblia, ¿no? Que es prácticamente serle testigo a Jesús. Pero ¿cómo es serle testigo? Pastor Luis Alberto hablaba con nosotros hace 2 podcasts y él decía, muchos creen que el cristianismo es un estilo de vida, ¿no? Como los Hare Krishnas, como ser vegetariano, como ser vegano, que ser vegetariano y vegano no es cerrado hasta cierto punto. Como cualquier religión, ¿no? Eso, sino que más bien era dejar que Cristo se muestre a través de nosotros, y yo creo que esa es la imagen de lo que Jesús quería decir, ¿no? Ser testigos de mí. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decíamos, ¿no? Contamos muchas experiencias cuando tú dejas que Cristo se muestre a través de ti, tú das testimonio de Él y la gente se acerca, no por quien tú eres, sino por Cristo que está dentro de ti. Y vemos esos testimonios de gente que decía, sí, no conocía a tal persona y se me acercó y me dijo, hay algo diferente en ti. Y a veces es el Espíritu obrando, ¿no? Para que cumplamos ese llamamiento. Y es justamente a eso que quería llegar. Hemos definido qué es el Evangelio, no tanto como la obra de Jesús y el mismo Jesús. Pero entonces, ¿por qué es necesario para un cristiano evangelizar?
Porque es parte de su naturaleza, ¿no? Aparte de que nosotros tenemos un propósito, un llamado de parte del Señor, como la palabra del Señor lo llama como el ministerio de la reconciliación, ¿no? Y la palabra ministerio tiene que ver con servicio, ¿no? Y Pablo también, como te mencionaba, dice, él no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Porque es poder de Dios. Yo creo que toda persona va a estar dispuesta a dar esas buenas noticias porque lo ha experimentado, ¿no? Nadie que ha experimentado el amor de Dios se va a quedar callado. En realidad, el evangelismo es algo espontáneo en la vida de una persona que realmente ha experimentado el amor de Dios. Lo podemos ver en múltiples ejemplos en el Nuevo Testamento. Vemos a una mujer samaritana que después que tuvo un encuentro con Jesús, después que bebió del agua viva, ¿no? Ella no necesitó clases de teología para poder anunciar las buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Que Jesús, que el Mesías, que el Cristo había llegado, ¿no? Y que en él pues había salvación. Entonces ella no necesitó recibir charlas tal vez múltiples de cómo evangelizar necesariamente, sino expresó aquello que ella había vivido en ese Experimentó, momento, ¿no? aquello que ella había experimentado, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Se trata de aquello que Cristo obra en nuestro día a día. Lastimosamente la religión, yo me atrevo a decir así, la religión ha hecho que las personas pues tengan cierto recelo, ¿no? Porque dice, no hagas esto, no hagas aquello. Claro, y piensan pues que el evangelismo es apenas para tal vez personas capacitadas, entre comillas, pastores, grandes líderes, ¿no? Pero no es así, ¿no? Evangelismo se trata de poder expresar aquello que Dios está haciendo en tu vida, ¿no? A través del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Justamente hay algo que me vino a la mente hace mucho tiempo, cuando yo era un adolescente todavía. Hablando con mis papás, yo les decía, mamá, pero ¿por qué? O papá, mamá, ¿por qué tenemos que evangelizar? Y justo me vino a la mente lo que usted me dijo, ¿no? O sea, usted dijo que es parte de la naturaleza de un cristiano, es parte de la naturaleza de alguien que conoció el amor de Dios por medio de la cruz. Y me dieron un ejemplo muy interesante. Ellos me dijeron, cuando tú estás enamorado, quieres compartir ese amor con todos. Es por eso que vas a ver que nuevas personas que recién se acaban de casar, a todas las personas le dicen me casé, me casé, me casé, me casé, porque hay un amor que brota de ellos y quieren hablar de ese amor, ¿no? Claro. Entonces es justamente el por qué es que evangelizamos. No solo es el buscar reconciliar a las personas de nuestro alrededor, sino también hablar de ese amor, ¿no? Y es justamente el ejemplo que usted dio de la mujer samaritana. A ella no le dieron clases de cómo evangelizar, a ella no le dijeron que tenía que seguir ciertas pautas para evangelizar, ella habló de su experiencia y cómo Cristo la renovó en ese momento, ¿no? Entonces, quisiera continuar con dos preguntas un poco interesantes. ¿Por qué? Porque existen aquellos que no evangelizan porque no saben lo que estamos hablando ahorita, que el evangelio es Jesús mismo, que el evangelio es parte de nuestra naturaleza, pero también está el otro espectro de personas que no evangelizan porque se acogen a milagros que pueden suceder, ¿no? Sabemos de milagros que suceden en Medio Oriente, países muy alejados de lo que es un entorno cristiano, en el cual una persona nunca le predicaron, pero Jesús se le apareció en sueños, que ya de por sí habla de un encuentro personal con Jesús. Y hay personas que dicen, pero si Jesús puede hacer eso, ¿por qué entonces tenemos que evangelizar nosotros? Entonces, ¿cuál cree usted qué le respondería a personas que dicen eso? Bueno, André, yo creo que las personas que piensan de esa manera, ¿no? Son personas que no entienden, ¿no? Aquello que en realidad están experimentando en sus vidas. De hecho, Dios puede hacer muchas cosas, ¿no? La Biblia dice que Dios puede hacer que hasta las piedras hablen. Hizo hablar una mula, ¿no? Hizo hablar una mula, pero fue solo una vez. Y en realidad, hablar del amor de Dios, ¿no? De aquello que estamos experimentando, realmente no es pues una carga, no es un peso, no es algo pues que sea tal vez algo que sea difícil para alguien que realmente, como tú mencionabas, no está enamorado, que está experimentando de ese amor, ¿no? Y
La Biblia también nos muestra que los ángeles, cuánto les gustaría dar estas buenas noticias, ¿no? Pero no lo hacen porque ellos no han experimentado lo que nosotros hemos experimentado, que es el perdón de nuestros pecados, porque los ángeles no han pecado. Entonces ellos no pueden hablar del amor, de la gracia de Dios, porque ellos no experimentaron eso en sus vidas, no experimentaron el perdón, porque nunca pecaron. Es por esa razón que a nosotros nos ha sido dado ese, por así decir, esa comisión, ¿no? Ese ministerio. Tú recuerdas aquel momento en el cual un ángel se le aparece a Cornelio, pero el ángel no le da las buenas noticias, el evangelio. Claro, le indica, ¿no?, dónde apenas ir. Le indica, no le dice, ve, busca a Pedro. ¿Por qué? Porque el ángel es un mensajero de Dios, es verdad, pero no puede anunciar esas buenas noticias, ¿no?, que es el mensaje de la salvación, ¿no?, que en Cristo hay salvación, porque ellos no han experimentado eso, pero Pedro sí. Entonces podemos ver ahí que la visita de un ángel no trajo ningún cambio necesariamente, ¿no? Pero la visita de un hombre, ¿no? Aquí como ejemplo está Pedro, y hizo pues que toda una familia se pueda convertir. Claro. Entonces yo quiero decirles, ¿no?, a las personas que nos están viendo, que tu visita en estos días, llevando el mensaje de las buenas nuevas, puede transformar la vida de las personas. Wow, amén. Entonces, por ejemplo, en los anteriores podcasts hemos estado hablando mucho del ministerio que va encima de toda carrera. Dijimos que este ministerio es la carrera de por vida, ¿no? Y es el ministerio de la reconciliación. ¿En qué se diferencia el ministerio de la reconciliación y el evangelismo? Todo está relacionado, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos del ministerio de la reconciliación, estamos hablando de aquel proceso en el cual el hombre se reconcilia con Dios, ¿ok? Y para que el hombre se pueda reconciliar con Dios, tiene que haber un mensaje. Y ese mensaje es el evangelio, ¿no? Son las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias. Porque la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. El hombre estaba debajo de la ira de Dios, debajo de la condena de Dios, ¿no? Claro, lo que creo que muchas personas a veces no entienden, aún hasta siendo cristianos, es lo que siempre vemos en la iglesia. Nosotros nacimos pecadores, no nos tornamos pecadores, ¿no? Y muchas veces dicen, o muchos dicen, no voy a predicar porque él es una persona buena, no necesita a Dios. O muchos no entienden que necesitan a Dios porque creen en el humanismo moralista, ¿no? Pero al final nosotros, la Biblia dice que nacimos enemigos de Dios, ¿no? Sí, o sea, todo hombre ya nace pecador, y el ser pecador no es resultado de nuestros actos, ¿no? Tenemos que diferenciar entre nuestra naturaleza y nuestros actos. Entonces el hombre ya nace pecador, está en su naturaleza el pecado, ¿no? Y como resultado él va a producir frutos que son los pecados. Entonces el hombre necesita por eso una nueva naturaleza, y es ahí que debemos comprender de que el cristianismo no es una religión, no es apenas un conjunto de comportamientos. El cristianismo tiene que ver con tener la vida de Dios, de tener una nueva naturaleza, y eso es lo que va a hacer la diferencia, lo que va a permitirnos entrar, ¿no?, en los cielos. No es un tipo de comportamiento, sino qué naturaleza nosotros tenemos, ¿no? Entonces podemos concluir que el ministerio de la reconciliación y el evangelismo son uno solo. Definitivamente, ¿no? Son, por así decir, títulos que se ponen. De una misma moneda. Cuando hablamos del ministerio de la reconciliación, estamos hablando en realidad del acto, ¿no? Del acto de poder dar el mensaje, ¿me entiendes? De poder participar, ¿no?, llevando ese mensaje. Tal vez lo que podemos diferenciar es eso, ¿no? El ministerio es ese acto, ¿no? Y el evangelismo, podemos decir que son las buenas noticias, el ¿no? mensaje. El mensaje en sí, ¿no? Muchas gracias, pastor. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de esta primera parte de este podcast. Volvemos en unos segundos, pero vamos a volver con un tema muy interesante, que es cómo evangelizar.
Y bueno, chicos, ya hemos vuelto y vamos a tocar este tema que hemos dicho muy, muy interesante, que es, creo, una pregunta que todos nos hemos hecho en un punto de nuestra vida cristiana. ¿Cómo evangelizar? Yo sé que hemos dicho que el evangelismo es siempre el hablar de tu experiencia con Dios, ¿no? Mas eso no significa que no hay una forma también de hacerlo. Sí, definitivamente nosotros necesitamos ser personas muy sabias, ¿no? Al momento de evangelizar. Hemos visto ya evangelismos tradicionales donde personas tal vez se paran en las calles. No estamos menospreciando, por el contrario, yo alabo, ¿no? A Dios por la vida de esas personas que son valientes, ¿no? Que suben a los buses. Pero muchas veces tenemos que ponernos a ver qué es lo más efectivo, ¿no? Al momento de evangelizar. Y el gran ejemplo de todo esto es nuestro Señor Jesús. Él evangelizaba a multitudes como también a una persona, ¿no? Él estaba dispuesto a dejar una gran multitud por ir, ¿no? Detrás de una persona. Entonces nuestro corazón tiene que tener ese sentir, ¿no? A veces cuando nosotros evangelizamos y tal vez nos tornamos personas más públicas, entre comillas, ¿no? En medio del cristianismo, la tendencia es pues que dejamos de dar valor al individuo, ¿no? Pero nunca podemos dejar de dar valor al individuo, ¿no? Jesús estuvo dispuesto a dejar una multitud y enfrentar una tempestad para alcanzar a un endemoniado gadareno, ¿no? Entonces, nunca debemos dejar, ¿no? Los individuos por causa de una multitud, ¿no? Dios ama a la multitud como también ama a una persona, ¿no? Y ahí es donde creo que muchas personas entran en esta duda. Yo tengo un amigo, yo tengo un tío, lo quiero mucho, yo soy cristiano, me he convertido, pero él no es cristiano. Y entra esa duda de cómo saber en qué momento evangelizar, cómo saber en qué momento hablarle a esa persona de Jesús. Sí, definitivamente es muy importante que nosotros seamos guiados por el Señor, ¿no? Tengamos, porque si tú percibes, volviendo a la historia de Pedro y Cornelio, que está en el libro de los Hechos, el capítulo 10, vemos que tanto Cornelio como Pedro eran hombres que oraban. Y fue en medio de ese tiempo de oración que Dios le dio una dirección a Pedro para que pueda ir a la casa de Cornelio, porque naturalmente Pedro jamás hubiese entrado en la casa de Cornelio, claro. Porque un judío nunca hubiese entrado en la casa de un gentil, mucho menos comer, ¿no? Entrar dentro de su casa, ¿no? Tal vez hasta toparse con un gentil, pero entrar en su casa era una cosa así muy fuera de lo común. No se daba, no era pues algo habitual. Entonces Pedro jamás iba a entrar. Es por esa razón que Dios le tiene que hablar en visión, le tiene que decir: Pedro, mata esos animales que eran impuros, que era una figura de los gentiles, y come. Es decir, ahora Dios ha purificado lo que era impuro, ¿no? O sea, el evangelio puede alcanzar. Entonces es muy importante la oración, el ser guiados por el Espíritu. Somos personas espirituales, pero también no podemos colocar eso como traba, ¿no? Decir: Dios no me ha dicho. Claro. Nosotros sabemos, ¿no? Sabemos que hay una necesidad. Todo hombre sin Dios necesita las buenas nuevas, ¿no? Claro, solo que también por la naturaleza de este mundo las personas son cerradas. Ellos no son cerrados muchas veces a Dios, o muchas veces al infierno, al pecado. Ellos son cerrados a Cristo, ¿no? A la palabra, justo al mismo evangelio, que es el centro de todo esto. Y es ahí donde yo recuerdo que un pastor un día me dijo así: la Biblia dice que el Espíritu Santo está fuera en el mundo dando conciencia de pecado. O sea que el Espíritu Santo es aquel que en este momento, en este preciso momento, mientras estamos hablando, mientras estás viendo, el Espíritu Santo está haciendo una obra en el mundo. Y él me dijo: cuando tú evangelizas, la persona no se convierte por cuán bonito sea tu testimonio, no se convierte por cuántas cosas tú digas, se convierte porque es el Espíritu obrando a través de ti, ¿no? Y él me dijo así: si tú quieres saber en qué momento evangelizar, y bueno, esta es una recomendación un tanto personal de ese pastor, me dijo así dos cosas. Me dijo: uno, ora siempre. Ora siempre para que tú puedas saber qué decir, ¿no? Para que tú puedas tener la palabra de la evangelización en tu boca.
Y me dijo, y ora también para que el Espíritu Santo te dé oportunidades con esa persona. O sea, no seas de aquellos que intenta forzar el evangelio Imprudentes, ¿no? imprudentemente, sino más bien sé un amigo, ¿no? Y es ahí donde vemos testimonios de personas que decían así, mi mejor amigo me presentó a Jesús y yo sabía que él era cristiano, pero no era un cristiano como yo pensé, él era alguien genial, era alguien muy hablador, ¿no? Y me dijo este pastor así, ¿no? Ora para que el Espíritu Santo te pueda dar oportunidades. Y personalmente fue interesante, ¿por qué? Porque cuando comienzas a orar de esa forma, de la nada hay amigos tuyos que se te acercan y te dicen, oye, mira, estoy pasando esto en mi casa, mis papás están peleando, o oye, mira, me siento mal en estos días, no sé qué hacer. Y ahí es donde entra en acción eso, ¿no? Como usted decía, somos seres espirituales y no estamos forzando el evangelio de manera imprudente, no estamos como diciendo, conviértete ahora mismo, porque si no, como tal vez el evangelismo tradicional fomentaba hacer, ¿no? De hablar de que si eres pecador te mueres al infierno. Y no es así, ¿no? Estamos hablando del amor de Jesús. Definitivamente. Ahora, otra cosa importante, André, es poder comenzar donde la persona está, ¿no? Me explico. En ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana, es interesante que Jesús comienza la conversación con algo que la mujer estaba haciendo, ¿no? Y la mujer vino a poder recoger agua. Y Jesús no le habló de otra cosa, no le habló de comida, no le habló sobre Samaria, no le habló sobre los judíos, sobre la ley, le habló del agua. Entonces tú ves a Jesús comenzando esta conversación con aquello que la mujer estaba necesitando, ¿no? Donde la mujer estaba. Entonces es muy importante también percibir eso, ¿no? Si te encuentras con un médico, comienza hablando de cosas de medicina tal vez, ¿no? Si te encuentras tal vez con, no sé, con una persona que sabes que le gusta el deporte, comienza hablando del deporte, ¿no? Entonces... Claro, y es justo, es muy interesante lo que usted dice, porque este es un tema que estuvimos tratando en los anteriores podcasts. Muchos creen que ser cristiano es dejar tu educación, es dejar ciertas cosas para seguir al Señor. Y no es así. Vemos, por ejemplo, discípulos, apóstoles de Jesús que tenían profesiones. El mismo Lucas, el que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, era doctor. Claro. ¿No? Entonces, justamente como usted decía, Jesús era una persona que conocía de temas. ¿No? Es por eso que se ve hablando tanto con personas muy simples como con personas eruditas en sus temas, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque hablamos de universitarios, hablamos de estudiantes de colegio, estudiantes de institutos, y es como usted dice, ¿no? Hablamos de los mismos temas que ellos hablan, ¿no? No entrar de frente diciendo así, oye, ¿viste el partido? Y dicen, sí, pero sabes, quiero hablarte de Jesús. Es ese evangelismo brusco que más bien repudia en vez de... Cierra corazones, ¿no? Porque al final te tildan de fanático, te tildan de algo que en realidad no es nuestra naturaleza, ¿no? El mismo Pablo, ¿no? Cuando vemos el libro de los Hechos, vemos la sabiduría de Pablo, ¿no? Dice que, no sé si estoy equivocado, no sé si fue en Éfeso o en una de las regiones ahí, había un Dios, ¿no? Que el pueblo tenía, que no tenía nombre, ¿no? Entonces era el Dios no conocido. Entonces Pablo usa ese Dios no conocido, ¿no? Para que las personas puedan conocer al verdadero Dios, Jesús, ¿no? Entonces eso es sabiduría, ¿no? Eso es no ser imprudente, ¿no? En las cosas. Y yo pienso que es muy importante, más aún en este tiempo, que nosotros seamos sabios, oremos al Señor. ¿Para qué? Para también tener discernimiento, porque lo que pasó con Jesús y la mujer samaritana fue justamente eso, ¿no? Discernimiento. Aquella mujer no tenía marido, ¿no? Pero Jesús le dice, es verdad, no tienes, ¿no? Pero en sí había estado ya con 5 hombres, ¿no? Claro. Entonces es muy importante eso, ¿no? Recibir también una dirección de parte del Señor, algo que tal vez a las personas les va a confrontar, ¿no? Entonces son cosas, experiencias que pueden suceder, ¿no? En medio del evangelismo. Claro, es interesante todos esos temas porque al final, como dijimos, el evangelizar es hablar de una experiencia, de cómo Dios transformó nuestras vidas.
pero también hay formas, ¿no? Y esas formas no son formas humanas, sino más bien es adecuarnos a lo que la Biblia muestra, lo que la palabra de Dios dice. Y es ahí donde también entra una pregunta muy, muy común, porque vemos en la historia de la iglesia cristiana, no solo historia antigua, sino historia moderna, evangelistas como Billy Graham, aún pastores, ¿no?, de grandes iglesias, y ahí es donde uno dice, pero entonces, ¿a quién debo evangelizar? ¿No? ¿Tengo que evangelizar a multitudes o a quiénes? Entonces, esa es la pregunta, ¿a quién debemos evangelizar? Bueno, como ya mencionaba hace un momento, ¿no? El Evangelio está destinado a toda la humanidad, ¿no? A todas las personas. Nuestro deber, ¿no?, o nuestra parte es lanzar la semilla. Ahora, va a haber personas que responderán en ese momento a esa semilla que fue lanzada, como también habrán personas que después, ¿no?, después de mucho tiempo, tal vez esa semilla va a brotar, ¿no?, va a germinar. Claro, pero lo que dicen la palabra nunca vuelve, claro, nunca vuelve vacía, ¿no? Siempre va a engendrar fruto, ¿no? Yo quiero leerles, ¿no?, un pasaje que está en 1 Timoteo 2, que dice, el versículo 1 al 4, así rápidamente, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, dice el apóstol Pablo, por los reyes, es decir, los gobernantes, ¿no?, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué es lo que quiere nuestro Dios? Dice que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Entonces, yo pienso que es la respuesta para esta pregunta, ¿no? Todo hombre necesita ser salvo. Claro. Y bueno, me gustaría también añadir algo a lo que usted acaba de decir, ¿no?, de dejar en claro. Y es que ser cristiano no significa que siempre vas a predicar o evangelizar a multitudes de una sola vez, ¿no? Muchos cometemos el error, o se comete el error dentro de la iglesia, de creer que cuando tú vas a evangelizar a 10 personas de una vez, vas a evangelizar a 100, 1000 personas. Pero si es que tú alguna vez te preguntas a quién debo evangelizar, sería muchas veces bueno analizar tu entorno. Si tu familia no es convertida, tus padres, tus hermanos, tus tíos, ¿no?, personas cercanas a ti que te conocen. Y aún es hasta maravilloso ver cómo esas personas han visto el cambio en ti, ¿no? Yo recuerdo que a Pastor Luis Alberto, cuando él cuenta que cuando él se convirtió, los primeros en notarlo fueron sus padres. Claro. ¿No? Porque estaban cerca de él, ¿no? Y Pastor Luis Alberto oraba mucho porque sus padres se convirtieran, y llegaban puntos en los que sus padres decían: anda, vete a vivir a la iglesia, que yo me imagino que muchos hemos escuchado, ¿no?, tal vez en tu historia de conversión. Y dice que poco a poco ellos pudieron ver el testimonio del cambio en Pastor Luis Alberto, hasta el punto que una vez estaban en la mesa a punto de comer y su papá le dijo: oye, ¿no vas a orar por la comida? Y oraron todos, ¿no? Y fue un testimonio. Entonces muchas veces, como dije, confundimos el evangelizar como algo que vamos a hacer en multitudes, siendo que hay personas a nuestro alrededor, personas muy cercanas que necesitan escuchar eso. Sí, nuestra primera responsabilidad, André, es nuestro entorno, ¿no? Las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia. Sin embargo, eso tampoco nos debe impedir de poder anunciar a gente que no conocemos, ¿no? A veces las personas son muy extremistas, ¿no? Cuando hablamos que tu responsabilidad es tu familia, piensan que solo es nuestra familia, claro, también. O hay personas pues que no le dan importancia tampoco a su familia, más están... ¿no? Claro, ahí hablamos de diligencia, lo que usted claro. dijo, ¿no? Jesús con la mujer samaritana, Jesús se la encontró por primera vez, ¿no? Entonces hay momentos, como dijo, somos seres espirituales, hay momentos en los que sí, ciertamente vamos a tener que predicar a los que están cerca de nosotros, y hay momentos donde el Espíritu nos muestra, ¿no?, con quién hablar. Sí, donde nosotros vayamos, ¿no? Jóvenes, chicos que están escuchando y viéndonos, nuestra mejor manera, ¿no?, de poder predicar, como alguien ya decía, ¿no? Predica, y si es posible sin palabras, ¿no? Tiene que ver con nuestro testimonio.
Entonces, ¿de qué sirve que nosotros prediquemos si en casa tal vez no damos un buen testimonio, ¿no? Claro. Entonces es muy importante nuestro testimonio también delante de las personas, de manifestando nuestra naturaleza nueva en Cristo, lo cual va a ser plasmado en honestidad, en transparencia, ¿no? Y todo eso, en diligencia, en responsabilidad, que son pues características de una persona que realmente ha sido cambiada, ¿no? Ahora me gustaría hacerle una pregunta que se divide en dos. Hablamos de la oración. ¿Orar es importante antes de evangelizar? Y la segunda vendría a ser, ¿por qué es necesario orar con la persona que está siendo evangelizada una vez que ella quiere aceptar a Jesús? Claro. Definitivamente la oración, como ya hablamos hace un poco en el caso de Pedro, de Cornelio, la oración nos conecta con Dios, y fue a través de la oración que Pedro pudo conocer el mover de Dios, o qué es lo que Dios quería hacer en ese momento. Entonces tú percibes que a lo largo de toda la historia, ¿no?, de la iglesia, que la oración determinó, o sea, para que los hombres puedan cumplir, ¿no?, el propósito de Dios, aquello que Él quería hacer en ese momento. Entonces, la oración es muy importante. Es interesante que el Evangelio, que ustedes saben que cada Evangelio muestra un aspecto de nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Mateo muestra a Jesús como Rey, Marcos como siervo, y Juan pues muestra a Jesús como Hijo de Dios. Pero el Evangelio de Lucas es el Evangelio que muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. Y es justamente el Evangelio que más muestra a Jesús orando. Es decir, el Evangelio que muestra a Jesús como hombre, muestra a un Jesús que está orando. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, antes de descender para hacer los milagros, para multiplicar los panes, Él ya oraba allá atrás, ¿no?, en la madrugada, ¿no? Él siempre se apartaba al desierto. Y es por esa razón que al momento de hacer los milagros, Él apenas decía, gracias te doy, ¿no? Porque Él ya conocía cuál era la voluntad del Señor, qué es lo que su Padre quería hacer. Entonces, definitivamente la oración es muy importante en medio del evangelismo, porque la oración nos conecta, ¿no?, con el corazón de nuestro Dios, el saber qué es lo que Él quiere hacer y en qué lugar quiere hacer, de qué manera quiere hacer. Jesús mismo, antes de ir a ese encuentro con la mujer samaritana, no fue casualidad. Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Entonces tú percibes ahí que Jesús sabía que la voluntad de Dios era que pase por ese lugar, porque allí había una mujer que necesitaba beber del agua viva, ¿no? Entonces la oración definitivamente, Andrés, muy importante. Es muy importante. Bueno, ya vamos a terminar. En su opinión, pastor, tiempo de cuarentena, ¿el evangelismo cambia por el tiempo de cuarentena o sigue siendo el mismo? No, el evangelismo nunca va a cambiar. Lo único que cambia son las formas, ¿no? Cómo nosotros podemos anunciar. Yo veo que este tiempo de pandemia, ¿no?, de cuarentena que estamos viviendo, es un tiempo en el cual en realidad Dios, definitivamente, yo quiero hacer una aclaración, esto no vino de Dios, pero como siempre, todas las cosas que el enemigo levanta en contra de la iglesia, porque al final todas las cosas que el enemigo hace es para poder detener la iglesia, ¿no? Todas las cosas, y esta pandemia también, este virus, esta enfermedad. Pero nuestro Dios es especialista en revertir aquello que el enemigo arquitectó para detenernos en hacerlo algo bueno. Claro, y de hecho en esta cuarentena las personas están abriendo más al evangelio, ¿no? Definitivamente. Las personas están buscando una forma de salvación mucho más allá de una vacuna, mucho más allá de un medicamento, ¿no? Sí, en medio de un mundo donde las noticias son alarmantes, tal vez sin esperanza, ¿no? Porque hace un mes atrás decía, la vacuna ya está, ¿no? Toda la esperanza está en la vacuna, pero ahora viene que la vacuna todavía falta mucho aún, sí, pues. ¿no? Entonces las esperanzas como que se esfuman, ¿no? En medio de ese mundo, definitivamente las personas necesitan escuchar buenas noticias. Y toda persona, ¿no? La persona que menos creas está necesitando una oración, ¿no? Está necesitando que alguien le hable
de Dios, ¿no? Claro, y justamente hablando de cuarentena, ¿no? No podemos muchas veces limitar la evangelización a cara, ¿no? Una evangelización puede ser a través de una llamada, Sí. a través de una videollamada, a través de mensajes, ¿no? Yo recuerdo, y esta es una experiencia personal, hace unos 3 meses, que hablando con unos compañeros de la universidad, ellos me dijeron: André, ¿y tú qué piensas del gobierno mundial? ¿Qué piensas de toda esta cosa? Y salió un tema de colación a tal punto que se pudo llegar a la evangelización de esas personas, ¿no? Claro. Entonces es muy interesante lo que usted decía, pastor, de que no ha cambiado, el evangelismo sigue siendo el mismo, solo el método ha cambiado. Claro, el medio, ¿no? Como te decía, no concluí lo que quería decirte. Yo creo que Dios está usando esta circunstancia para poder decir así, entre comillas, actualizar a su iglesia. Porque este mundo, definitivamente ya hace muchos años atrás, se ha tornado en un mundo que su lenguaje es a través de las redes sociales, a través del internet, y infelizmente pues muchas iglesias, inclusive tal vez nosotros, nos hemos quedado de cierta forma atrás, pero esta pandemia hizo que nosotros, por así decir, nos actualicemos para poder conectarnos con este mundo, ¿no? Entonces, en este tiempo necesitamos nosotros pues usar los mecanismos que tenemos, que son poderosos si sabemos usarlos, ¿no? Wow. Y bueno, ya para terminar, la última pregunta, y es aquella que nos ha estado dirigiendo todos estos temas, ¿no? Y yo creo que muchos van a preguntarse, sobre todo si eres nuevo en la fe, o aún si no lo eres, llega un punto en el que te preguntas: ¿cómo evangelizar? ¿Qué debo decir? Sí, como ya hemos mencionado anteriormente, nosotros hablamos del amor de Dios, de nuestra experiencia con el Señor. Esa es una forma bien práctica, pero también tenemos que llevar a hacer entender a las personas que ellos son pecadores, ¿no? De que tú percibes a Jesús hablando, por ejemplo, con esta mujer samaritana. Jesús le habla del agua, pero después Jesús también le muestra la realidad de la mujer, ¿no? La mujer necesitaba su vida transformada. Jesús le dice: yo te voy a dar un agua que si tú lo bebes nunca más tendrás sed. Entonces esta mujer era pecadora, pero Jesús no le dijo que era pecadora necesariamente, pero a través de esa conversación ella reconoció. Entonces las personas necesitan también saber que están separados de Dios, ¿no? Entonces ya Dios nos dirigirá, nos dará una manera de poder mostrarles eso también, ¿no? Y por ejemplo, si aún tú todavía no tienes tal vez esa convicción misma, mis papás siempre me dijeron que al momento de evangelizar, la mejor forma de evangelización es a través de la palabra de Dios. Es como dije hace un momento, muchos dicen: André, ¿cómo evangelizar? ¿Qué tengo que decir? Pero la cuestión no es qué tenemos que decir, porque muchos cometen a veces hasta el error de querer hacer muy cursi, entre comillas, su evangelismo, o hacerlo muy trágico y decir: yo antes era tal cosa, yo antes era tal otra cosa. Pero muchos dicen: pero ¿y qué de mí? Que yo no era tan malo en mi vida pasada. Y es ahí donde a mí me dieron este consejo: no eres tú, primero no eres tú. O sea, no es cuán bonito sea tu testimonio, no es cuán bonitas palabras tú digas que va a hacer que la persona se convierta, sino es el evangelio mismo de Dios. Y es ahí donde me dieron ciertos versículos, me dijeron: memorízate estos versículos, porque es bueno, ¿no? Y justamente me gustaría leer algunos. Tenemos Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Habla de pecado y que fuimos destituidos. Muestra la realidad del hombre, ¿no? Que está separado de Dios, ¿no? Hablamos también de Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte. Y ahí tú puedes explicar: mira, nosotros nacimos pecadores, es nuestra naturaleza. Y acá en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces no necesitas muchas veces crear una historia para que la persona se convierta, sino a veces simplemente usar la palabra. Sí, definitivamente. Entonces déjame, por ejemplo, leerte estos versículos que yo te voy a leer, que si puedes anotarlos sería genial. Yo te recomiendo que tal vez no te memorices todos, pero memorízate los más principales. Tenemos, como les dije, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Tenemos Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte.
Tenemos Efesios 2:9 que dice no por obras para que nadie se gloríe. Esto significa que no podemos hacer nada en nuestra naturaleza para poder ganar la salvación, sino que es algo de Dios mismo. Tenemos el más famoso, Juan 3:16, porque por tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos Lucas 19:10, ¿no? Que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, salvar lo que se había perdido, ¿no? Y ahí hablamos una vez más de cuando hubo esa brecha entre Dios y el hombre por el pecado. Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Él será salvo. Amén. Entonces, en la misma Biblia, tú tienes el mejor instrumento y material para poder evangelizar. Y hay algo que me gustaría enfocarnos también mucho, que es una de las preguntas que hicimos anteriormente. ¿Por qué es que hacemos que la persona ore para aceptar a Jesús? Y es justamente como dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca, porque el acto de confesar denota fe, ¿no es cierto? Entonces, tal vez si tú deseas un método, una forma, dices, André, Pastor Eliud, no tengo palabras, y a veces hasta me cruzo, porque personalmente a mí me pasa mucho cuando evangelizo, me comienzo en un lugar, termino en otro. ¿Pero por qué es que la persona se convierte? Porque justamente hablábamos que es la palabra misma de Dios que hace un cambio, que a veces no es inmediato, pero nunca llega vacía. Entonces yo te recomiendo, memorízate alguno de estos versículos. Hay un plan de salvación muy interesante que usamos en la iglesia, que es, Dios me creó, mas yo pequé, y porque pequé, fui destituido de la gloria de Dios, pero Él me amó y mandó a su Hijo. Yo le acepto y ahora estoy reconciliado con Él. Tú puedes seguir esos pasos, puedes usar estos versículos. Si has visto estos versículos, son muy fáciles de aprender, son versículos cortos y están en un proceso en el cual te permite describir tanto desde la separación de Dios hasta la salvación y terminar con la oración de aceptación, ¿no? Entonces, yo te recomiendo, no sepas usted que puede... Sí, es muy importante que nosotros concluyamos, ¿no? con una oración. No es una oración mágica, nada por el estilo, sino es la manera de poder ayudar a que las personas puedan entregar su vida al Señor, ¿no? Reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Reconocer que son pecadores y que en Cristo, ¿no? ellos pueden encontrar la salvación, ¿no? Amén. Y como les decía, yo te recomiendo mucho usar la Biblia porque al final y al cabo es la misma palabra de Dios. Amén. Entonces ahí no eres tú haciendo la obra, no eres tú quien está haciendo que esa persona se convierta, sino es Dios mismo a través de su palabra y a través de ti. Y bueno, simplemente para ya terminar, como dijo Pastor, como dijimos, no hay una forma. Tienes que ser sabio, tienes que ser astuto, no escandalizar a la persona diciendo tienes que convertirte, porque eso a veces hace que se cierren, no porque te ve como alguien fanático. No estoy diciendo que no seamos fanáticos, somos fanáticos de Dios y de su obra en la cruz por nosotros, pero no puedes dar una imagen incorrecta, porque eso hace que se cierren las personas. Yo creo que es muy gracioso esa imagen que muchas personas en el mundo tienen de aquel predicador que se para en una fuente, en una plaza, gritando generación de víboras, se van a ir al infierno, porque no creen en Jesús, porque no creen en Dios. Pero no estamos llamados a predicar condenación, no estamos llamados a predicar un estilo de vida. Por eso no podemos ser, como dijo, tratar de imponer algo, sino más bien mostrar a través de acciones, mostrar a través de tu persona a Jesús, ¿no? Sí, o sea, el cristianismo, por eso decimos que no es una religión, cristianismo, porque toda religión implica en hacer cosas para agradar, en cumplir reglas, ¿no? Para poder alcanzar a su Dios, para poder recibir algo de su Dios. Pero el cristianismo no es así, ¿no? El cristianismo tiene que ver con Cristo. Cristo está en el centro, Él es quien transforma nuestras vidas. Es por causa de Él que somos salvos. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para poder ser salvos. Apenas la única cosa que tenemos que hacer es creer, ¿no? Creer en aquello que Él hizo. Por eso es que ahí en Romanos 10 dice de que, ¿no? Que si confesamos, ¿no? con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, ¿no? que Jesús, ¿no? es el Señor, que Él murió, resucitó, ciertamente vamos a ser salvos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que Cristo hizo, y eso es un regalo.
Por eso Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos. Somos salvos gratuitamente, ¿no? Por gracia, no por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, por eso se llaman buenas noticias. El evangelio tiene que ver con llevar un buen mensaje, una buena noticia. Y la buena noticia es que en Cristo Jesús hay salvación para todos, no apenas para los moralistas, sino hasta para aquel asesino, para aquella persona inmoral, para toda persona, ¿no? Y tú y yo fuimos llamados para ser portavoces, ¿no? de esas buenas noticias, ¿no? Amén. Bueno, para terminar me gustaría también dar un último tip, que es justamente hablando de la oración final, en la cual haces que la persona confiese sus pecados al Señor. No te hagas un mundo. No hagas así que Él comience a decir, yo renuncio a tal cosa. Es muy simple esa oración. Tú puedes decir que esa persona repita contigo y decir, Señor Jesús, en esta tarde, mañana, noche, yo te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, acepto que moriste en la cruz por mí, entra en mi corazón. Es muy simple, no hay que hacernos un mundo por eso. Bueno, Pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por habernos, chicos, acompañado durante estos 4 podcasts. Te invito a que si no viste los anteriores, puedas buscar aquí en la página de YouTube, en la misma página de Facebook, y que la gracia y la paz de Dios esté contigo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.